Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Buen día a todos, bienvenidos sean a nuestra clase 41 de cálculo integral. Espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar el día de hoy con la resolución de un ejercicio que me había faltado en la clase anterior y ahorita voy a las dudas si es que de pronto tienen, ¿sale? Ok, ya, bueno, he de comentarles que ya terminé de calificar todos sus trabajos, ya no tenemos ningún pendiente, así que ya ustedes pueden ver la retroalimentación respectiva si es que la hubo. Aclaro, el examen es el día de mañana, en un rato pongo el aviso oficial y pongo los temas de los cuales va a venir nuestro examen. Bien, ahorita comentamos las dudas en caso de que ustedes las tengan, ¿vale? Ok, bueno. Ujú. Bueno, entonces estamos en la clase 41, repaso previo al segundo examen parcial. Y bueno, nos habíamos quedado con un ejercicio, el cual ya teníamos la descomposición mediante fracciones parciales. Y dicho ejercicio nos había quedado, espérenme tantito, nada, déjenme recordar dónde estaba el ejercicio. Era una raíz real y distinta. Más BU más D entre U cuadrado más 1. Y tendríamos nosotros, ya teníamos que A era un quinto, B era menos un quinto y D era menos un quinto. Bueno, en principio nuestra U era igual a E elevada a la X, ¿sale? Porque nuestra integral dependía justo de esa variable. Ahora nosotros teníamos, déjenme ponerlo aquí, la expresión era de U, bueno, era 1 entre, claro, estoy descomponiendo en términos de fracciones parciales, U menos 2 por, me quedaría U cuadrado más 1. ¿Okay? Y esto era igual, recordemos, era A entre U menos 2, pero A era un quinto, entonces aquí nos quedaría un quinto, ¿de quién? De U menos 2. Muy bien, y en el otro me quedaría, como entendimos que todos son negativos, entonces podemos ponerlo así como menos fracción, y en vez de poner la B pongo un quinto de U, y en el otro, en D me quedaría más 2 quintos, y aquí tendríamos U elevado al cuadrado más 1. Entonces, bueno, evidentemente, en lugar de integrar esta parte, es decir, esta que tenemos acá, integramos esta función que se asume que es un poquito más sencillo. Por lo tanto, nos quedaría como la integral. ¿Quién? Bueno, pues déjenme ponerlo entre paréntesis y vamos a colocar aquí esta expresión. No sé qué pasa aquí. A ver. Por alguna razón no me lo estaba escribiendo, pero bueno, no importa. 2 quintos entre U elevado al cuadrado más 1 y todo esto diferencial de U. Entonces nosotros teníamos esa parte. Ahora, si nosotros lo separamos, nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener igual, sería un quinto de quién? De la integral
sería fracción de u entre u menos 2. Y aquí nos quedaría menos un quinto de la integral de fracción. Y aquí me quedaría u más 2, porque factorizamos el un quinto, entre u elevado al cuadrado más 1 diferencial de u. Bueno, tenemos que resolver estas integrales. Para ello vamos a tener que hacer un cambio de variable. ¿Cuál va a ser el primer cambio de variable? Pues vamos a hacer primero esta integral y la segunda integral se tiene que resolver mediante sustitución trigonométrica. Bueno, a ver, no me permite seleccionarlo, pero no importa. Bueno, vamos a empezar con el primer cambio, que sería en este caso, v es igual a u menos 2, de tal manera que la derivada de v me quedaría la derivada de u únicamente. Muy bien, pues ya lo tenemos aquí. Y bueno, evidentemente ya podemos hacer nuestro cambio. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esta integral? Bueno, pues esta integral vamos a colocarlo en otro color. Pensemos en color morado. Y les decía que en la de color morado vamos a utilizar la situación de la sustitución trigonométrica. Entonces, por ejemplo, estamos en el caso, cuando tenemos u cuadrado más 1, estamos en el caso de variable al cuadrado más constante al cuadrado. Por lo tanto, nos quedaría en la transformación u es igual a la tangente del ángulo. Entonces, evidentemente, nosotros tendríamos que la derivada de u, la derivada de la tangente sería la secante cuadrada del ángulo diferencial de dicho ángulo. Muy bien, entonces ya lo tendremos aquí. Y bueno, nos faltaría ahora ver quién serían los términos siguientes. Reitero, aquí u es igual a la tangente, ya tenemos esta parte, solo sumamos el 2. Ya tenemos de u y nos falta saber quién sería u cuadrado más 1. Muy bien, sería u al cuadrado más 1. Esto es igual, nos quedaría tangente al cuadrado del ángulo más 1. ¿Ok? Y recordemos que tangente cuadrada más 1 nos queda la secante cuadrada. Entonces aquí nos va a quedar secante al cuadrado del ángulo. Muy bien, déjenme poner estos en un distinto color para que veamos el contraste de cada uno de ellos. Muy bien, y bueno, esto se va a traducir de la siguiente manera. Tendremos nosotros, sería un quinto de quién, bueno, pues sería de la integral y tendríamos nosotros fracción y aquí tendríamos dv entre v y aquí sería menos un quinto de la integral. Y ojo aquí porque vamos a ver qué sucede. Y nos queda, voy a ponerlo entre paréntesis, sería tangente del ángulo más 2 entre, nos quedaría secante al cuadrado del ángulo y en el otro sería por secante al cuadrado del ángulo diferencial de dicho ángulo. Entonces, evidentemente podemos hacer algunas simplificaciones, por ejemplo, este secante cuadrado con este secante cuadrado tiende a simplificarse. Claro, diferencial del ángulo va a seguir quedando. Entonces, esto es igual, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros un quinto, y aclaro, dv entre v sería el logaritmo natural de valor absoluto de v. Y en el otro me quedaría menos un quinto, de quién, de la integral, sería fracción, bueno, ya no ponemos fracción, sería tangente del ángulo, más 2 diferencial de dicho ángulo, ¿sale? Y ya tendríamos, aclaro, todavía nos falta resolver esa integral, sin embargo, ya tenemos algo adelantado, ¿sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a lo que hicimos en esta integral? Reitero, cualquier duda con toda confianza, ¿eh?
Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Reitero, cualquier duda, con toda confianza pregunten, ¿eh? Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno, fíjense bien muchachos. Entonces, aquí nosotros tendríamos, eh, evidentemente, pues ya tendremos el primer resultado. Y nosotros tendríamos que esto es igual, sería un quinto de la integral. Y recordemos, bueno, ya no es la integral, ahora es el logaritmo natural de valor absoluto de v. Pero ¿quién era v? Bueno, v sería u menos 2, por lo tanto aquí me quedaría u menos 2. En el otro caso me quedaría menos un quinto de quién. Bueno, voy a abrir corchete y bueno, tendríamos nosotros la integral de la tangente del ángulo diferencial de dicho ángulo. Sería después menos, a ver, déjenme ver, sí, no, sería más la integral de 2 diferencial del ángulo. Muy bien, de tal manera que esto es igual, me quedaría un quinto de quién, del logaritmo natural de valor absoluto de u menos 2. En el otro me quedaría menos un quinto y ya voy a distribuir ese menos. Un quinto, la integral de la tangente, recordemos que va a ser el logaritmo de valor absoluto de la secante del ángulo. Y bueno, en el otro me quedaría menos 2 quintos del ángulo. Bueno, fíjense bien. En el caso para transformar o regresar a la variable original, nos quedaría de la siguiente forma. Déjenme si lo pongo en otro color. Ok. Bueno, fíjense bien. Aquí vamos primero a dibujar nuestro respectivo triángulo. Déjenme poner el dibujo del mismo. Ok. Y bueno, recordemos que nuestra transformación era U es igual a la tangente del ángulo. Dicho de otra manera, esto es igual, sería, bueno, lo voy a poner así primero. Y evidentemente tendríamos U entre 1, es igual a tangente, y esto es igual a cateto opuesto
sobre cateto adyacente. Recordando en todo momento que aquí tendríamos el ángulo. Aquí tendremos nuestro respectivo ángulo. Ahora bien, el cateto opuesto, recordemos que sería U, y el cateto adyacente me quedaría 1. De tal manera que mediante el teorema de Pitágoras sabemos nosotros que la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de u elevado al cuadrado más 1. Muy bien, entonces aquí tendremos esta parte. Y bueno, evidentemente nosotros tendríamos también que calcular el ángulo, porque es justo algo que también me está solicitando. ¿Y cómo calculamos el ángulo? Bueno, pues tendríamos que despejarlo de aquí y nos quedaría entonces que el ángulo es igual a la tangente elevado a la menos 1 de u. Muy bien, pues entonces vamos a transformar quién serían nuestras expresiones. Entonces, déjenme ponerlo aquí en otro color. Y sería un quinto de quién? Del logaritmo natural de valor absoluto de u menos 2. Siguiente me quedaría menos un quinto de quién? Del logaritmo natural de valor absoluto. Y la secante, recordemos que va a ser sería hipotenusa, que sería en este caso la raíz cuadrada de u elevado al cuadrado más 1 entre cateto adyacente. Ahí está. Después me quedaría menos 2 quintos de quién. Bueno, pues de la tangente elevado a la menos 1 de u, ¿sale? Y bueno, si nosotros seguimos simplificando, nos va a quedar un quinto de quién, del logaritmo natural de valor absoluto de u menos 2. Y aquí nos quedaría menos un quinto de quién. Bueno, pues nos quedaría aquí logaritmo natural. Y bueno, raíz cuadrada de u cuadrado más 1 entre 1 me va a quedar valor absoluto de la raíz cuadrada de u elevado al cuadrado más 1. Y aquí nos quedaría menos 2 quintos de quién? De la tangente elevado a la menos 1 de u. Muy bien. Entonces, déjeme ponerlo aquí en tamaño 16. Y bueno, evidentemente ya tendríamos todos los elementos posibles. Muy bien. Y bueno, al final, si nosotros regresamos a nuestro cambio de variable original, que era con x, tendríamos nosotros lo siguiente. Sería, en vez de la u, colocamos e elevado a la x, sería esta expresión, menos me queda un quinto, me queda un quinto, ahora sí, del logaritmo natural de valor absoluto de la raíz cuadrada de quién, de u, pero u me quedaría e a la x y al cuadrado me queda e a la 2x más 1, ¿sale? Y aquí me quedaría menos 2 quintos de quién, de la tangente elevado a la menos 1 de e elevado a la x. ¿Vale? Y como ya hemos terminado de integrar, nos queda más la constante de integración. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda con respecto a lo que estuvimos realizando. Si no, reitero, con toda confianza, pregunten y con gusto les ayudo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo clarísimo? Ok, muy bien. Bueno, no sé si hasta aquí, digo, porque ese era el ejemplo que yo tenía planeado. No sé si hasta aquí ustedes tienen alguna duda.
y resolvemos alguna integral. Ok, perfecto. Ok, el ejercicio 9 del examen. Ok, déjenme aquí, voy a... ojo, Juan Carlos, el ejercicio 9 es el que hicimos ahorita. Bueno, lo iniciamos la clase anterior y este fue como el resultado final, que es el del exponencial. O no sé si se refiere a otro. El 9 está relacionado justo al exponencial. No, no, pero me refiero, Juan Carlos, que ese lo habíamos empezado en la clase anterior y ahorita nada más lo que hicimos fue terminarlo porque nada más hicimos la respectiva descomposición. Ese lo habíamos hecho el día viernes, pero por el tiempo no logramos finalizarlo. Ok, ¿algún otro? Ustedes sigan, muchachos, ¿eh? Bueno, ustedes digan o quieren que realice otro, díganme o si no, pues continuamos con los sólidos en revolución. El ejercicio 14, ¿ok?
Ok, hablamos de una integral impropia. Ok, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos entonces a nuestra presentación. Y bueno, déjenme aquí, voy a borrar todo esto. Bueno, a ver, déjenme tomar una ecuación y sería una integral definida. Sería de menos infinito hasta infinito. ¿De quién? Pues sería x elevado al cubo por e elevado a la menos x elevado a la cuarta potencia diferencial de x. Bueno, sabemos que en este caso, dado que es una integral con intervalos no discontinuos, sino no acotados, pero por ambos extremos, tenemos que dividir nuestra integral en dos partes, ¿sale? Vamos a tomar un valor en particular que esté entre menos infinito a más infinito, que bueno, yo sugiero el más sencillo sería el cero. Evidentemente ustedes pueden tomar el que quieran, no hay como ninguna restricción a reserva de pronto que tengan un intervalo acotado, entonces ahí sería la mezcla de los dos procesos. Pero bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos va a quedar en este caso lo siguiente. Tendríamos nosotros que esto es igual a la integral de menos infinito hacia cero, ¿de quién? De la función x elevado al cubo e elevado a la menos x elevado a la cuarta potencia diferencial de x. Más, y aquí déjenme tomar esta integral y nos va a quedar integral desde cero hacia el infinito de x al cubo e a la menos x a la cuarta diferencial de x. Tenemos que realizar las dos integrales, pero si al elegir una diverge ya no es necesario hacer la segunda. Entonces, fíjense bien, voy a hacer esta integral, la voy a seleccionar en otro color, en un color distinto, voy a ponerlo en color morado. Por lo tanto, esto me queda igual. A ver. Tendríamos esta expresión es igual y nos quedaría el límite cuando r tiende a infinito ¿de quién? Bueno, pues nos quedaría de la integral desde 0 hasta r de x elevado al cubo por e elevado a la menos x elevado a la cuarta potencia diferencial de x. Bueno, evidentemente aquí tendríamos nosotros que resolver en principio esta integral y posteriormente ver qué sucede con ese límite. Entonces vamos a resolver primero esta integral y bueno, pues vamos a hacer un respectivo cambio de variable. Por lo tanto, nos queda de la siguiente forma. Ok, bueno, vamos a hacer un cambio de variable con respecto al argumento que tenemos en nuestra exponencial. Entonces, fíjense bien, nos va a quedar u es igual, y de una vez voy a hacer junto con los cambios de los límites de integración, ¿sale? Tendríamos nosotros u es igual a menos x elevado a la cuarta, de tal manera que la diferencial de u la derivada sería menos 4x elevado al cubo
diferencial de x. Pero evidentemente nosotros solamente tenemos esta parte de nuestra integral, es decir, únicamente nosotros tenemos x al cubo diferencial de x, aquí lo tendríamos, y nos estorbaría ese 4. Bueno, aquí lo pongo, pero, ok, de aquí. Ok, tendríamos esta expresión. Y aclaro, aquí es donde sí tenemos el diferencial de x. Esto es igual, nos quedaría como, déjenme, voy a ponerlo así, pero ahorita lo modifico. Ok, evidentemente aquí tendríamos nosotros du entre menos 4 es x al cubo diferencial de x. Por lo tanto, esto me va a quedar como menos un cuarto. Ok, ahorita lo hago nada más, déjenme, voy a poner qué sucede con los respectivos límites de integración. Si sustituimos en principio para x igual a 0, nos quedaría 0 elevado a la cuarta, negativo, esto es igual a 0. Y si elevamos para la otra expresión, me quedaría como sería aquí menos r elevado a la cuarta, y entonces aquí me queda menos r elevado a la cuarta, es lo mismo, ¿sale? No tendremos que hacer mayor cambio. De tal manera que esto es igual, nos quedaría la integral desde 0 hasta menos r elevado a la cuarta. ¿De quién? Bueno, pues nos quedaría aquí de, sería menos un cuarto. Y aquí sería de e elevado a la u. Diferencial de u. Y bueno, esto es igual, nos quedaría derivado del cambio de variable, sería menos un cuarto. ¿De quién? De la integral desde 0 hasta, sería en este caso, menos r elevado a la cuarta potencia de e elevada a la u. Ok. E elevado a la u diferencial de u. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda, ustedes díganme. No sé, Pablo, bueno, tú me has preguntado si tenemos alguna duda hasta aquí. No, profesor, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, evidentemente, fíjense cómo allí tenemos que va desde 0 hasta menos r elevado a la cuarta. Em, Evidentemente, allí los límites de integración deben de cambiar. ¿Por qué? Porque vamos desde un límite que es más grande hasta uno que es más pequeño. Eso no puede suceder en nuestra integral, pero nosotros podemos tener el cambio del intervalo y esto deviene justamente de cómo elegimos nuestro cambio de variable, dado que era negativo. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que esta integral se puede ver como igual y ahora voy a poner un cuarto pero positivo? ¿Por qué? Porque voy a tener que cambiar los límites de integración, dado que debería de ser aquí de desde menos r elevado a la cuarta potencia hasta el cero, ¿sale? ¿De quién? De e elevado a la u. Y aquí nos quedaría diferencial de u. Reitero, esta propiedad dice que si nosotros tenemos aquí límites, porque siempre debe de ser el más pequeño abajo y el más grande arriba, aclaro, esto devino justo porque aquí no importa quién sea r, pero como tiene al inicio un menos, es más chico que el cero. Por lo tanto, reitero aquí, tenemos que cambiarle el signo, o sea, intercambiamos los límites de integración, pero a cambio tenemos que multiplicarlo por un menos uno y menos por menos ya me queda esta parte positiva. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Con toda confianza, ¿eh? Muy bien.
Entonces, bueno, anótenlo por favor. Y ahorita continuamos. No está difícil, pero sí hay que utilizar muchas propiedades, aunque Profesor, la integral se vea inocente. Dígame, Pablo. bueno, solo podría repetir la propiedad de la suma, bueno, ¿De la que es el integral? Sí, 0 claro. a, sí, de menos r cuarta. Sí, la propiedad dice que si de pronto yo tengo, déjenme poner aquí la ecuación. Dicha propiedad especifica que si de pronto tú tienes, usualmente va de A hasta B, pero supón que tienes de B hasta A de una función f de x, diferencial de x, esto va a ser menos y puedes cambiar tu respectiva integral. Es decir, que ahora vaya como debe de ser, de A hasta B de f de x, diferencial de x. Esta sería como nuestra propiedad. ¿Vale? Porque aclaro, evidentemente aquí estoy diciendo que los límites de integración van al revés, porque por orden alfabético primero tendrá que ir la A y después la B. Entonces, eso es lo que dice la propiedad. Dice que sí podemos cambiar los límites de integración como deben de ir desde A hasta B, pero antes tenemos que ponerle un menos. Pero ese menos multiplicado por este menos que teníamos aquí nos va a resultar más. No sé si con ello respondo a la pregunta. Sí, profesor, gracias. De nada. Ok, voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno, continuamos entonces. Bueno, evidentemente pues ya tendremos, déjenme borrar esta parte, ya no tengo que utilizar el cambio. Y bueno, aquí tendríamos nosotros que el resultado de dicha integral nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros, déjenme voy a copiar aquí primero y ahorita vamos a ver qué pasa con los respectivos límites de integración. Ok. Tendremos nosotros que esto es un cuarto de quién? De e elevado a la u, ¿sale? Porque la integral de la exponencial es ella misma. Si sustituimos, nos va a quedar un cuarto de quién? Tendríamos nosotros e elevado a la cero potencia. Ok. E elevado a la cero potencia menos e elevado a la menos y tendríamos nosotros r elevado a la cuarta. Entonces, aquí nos quedaría que e a la 0 es 1, entonces esto es igual a un cuarto de quién? Sería de 1 menos e elevado a la menos r elevado a la cuarta potencia. Por lo tanto, esta integral sería igual, o sea, tendríamos aquí igual y tendríamos en lugar de lo de verde, aquí pondríamos esta expresión. Y nuestra pregunta es, pues, ¿a qué es igual esta expresión? Sabemos que si lo separamos me va a quedar, en este caso, igual y tendremos, déjenme ponerlo así, sería el límite de un cuarto. Y en el otro me quedaría menos y tendríamos aquí, déjenme anotarlo, límite de un cuarto por e elevado a la menos y tendríamos aquí r elevado a la cuarta, ¿ok? Bueno, aquí tendríamos ya evidentemente nuestros respectivos límites y bueno, tendríamos nosotros en este caso que el límite de una constante, o sea, claro, esta sería la constante, pero nuestro objetivo a analizar es justo esto, qué pasa con el límite cuando r tiende al infinito de un cuarto por e elevado a la r elevado a la cuarta potencia.
Para ello, fíjense bien, dado que no tenemos otra forma más que utilizar GeoGebra con el objetivo de ver cómo funciona la función, ¿sale? Valga la redundancia, tendríamos nosotros lo siguiente. Ok, aclaro, esto es algo que ustedes van a ver también a detalle cuando lleguen a algo llamado la transformada de Laplace, que es justo el analizar una integral que de pronto no es que sea de menos infinito a infinito, sino va a ser desde cero hasta infinito y tienen que analizar la convergencia de la misma. Entonces, voy a dejar de presentar y voy a colocar mi respectiva gráfica. Entonces, déjenme aquí, voy a poner, ok, a ver. Bien, entonces en estos momentos estoy compartiendo GeoGebra y bueno, evidentemente vamos a ver qué sucede con la función f de x igual a, sería un cuarto de quién, sería de e elevado a la menos x elevado a la cuarta potencia. Entonces, esta sería como nuestra función y noten que mientras yo me voy hacia el infinito, se va haciendo... O sea, mientras más grande o sea, me voy acercando más y más y más y más hacia el infinito, es decir, vamos hacia la derecha, noten cómo, en este caso, tendríamos nosotros que se va pegando más hacia el cero. Reitero, aquí tenemos que utilizar los elementos que tengamos con respecto a la situación geométrica. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros no tendremos aquí como un recurso, dado que no tenemos regla del L'Hopital, ¿sí me explico? Entonces, aquí aclaro, esto se va a tender a ir hacia cero. Por lo tanto, fíjense bien, tendríamos nosotros... Ujú. Ok, a ver. Bueno, anoten esto y ahorita vamos a ver qué sucede con la respectiva función. Ok, muy bien. Voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno, evidentemente aquí nosotros tenemos esta expresión, pero lo importante, como les comentaba, es justamente tratar de ver cómo es que cambio esta integral. Entonces, fíjense bien, por ejemplo, les decía, déjenme tomar una captura de la función. ¿Y qué pasa cuando lo tendremos que llevar hacia el infinito? Esta sería la función. Ujú. Y bueno, evidentemente aquí tendríamos que esta expresión o bien el límite, esto me queda igual, sería un cuarto menos cero. Eso quiere decir que nos dio un cuarto. Por lo tanto, yo puedo afirmar que esta integral, únicamente la que está en color morado, esa integral converge. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, fíjense bien, ya converge y si la otra también converge, entonces yo puedo afirmar que toda la integral de menos infinito a infinito también va a converger. Pero si en el otro caso diverge, entonces toda la integral impropia diverge. ¿Dudas hasta aquí con respecto a este ejercicio? ¿Seguros que vamos bien? Reitero, cualquier duda con toda confianza, ¿eh?
Bien, voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguien me comente lo contrario, porque voy a resolver la siguiente integral, o sea, la que nos faltaba. Ok, bueno. Fíjense bien. Y bueno, en este caso, ahora vamos a resolver esta integral, la cual la vamos a colocar en color azul. Y bueno, tendríamos aquí, déjenme ponerlo todo en color azul, borro esta gráfica. Y bueno, aquí tendríamos de menos infinito, hacia cero. Y bueno, esto nos va a quedar el límite cuando vamos a suponer P tiende a menos infinito y tendríamos aquí desde P hasta cero. ¿De quién? De esta expresión. De tal manera que esto me va a quedar, bueno, aquí evidentemente nuestra integral tiende a cambiar. ¿Por qué? Porque si nosotros tendremos aquí, en este caso, nuestro respectivo cambio de variable, déjenme ponerlo donde estaba. Aquí estaba nuestro respectivo cambio de variable. Tendríamos esta misma situación, pero aclaro, aquí tendríamos P y aquí sería hasta cero. Muy bien, entonces esto nos quedaría igual y tendríamos, si nosotros cambiamos todo, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener, sería menos x a la cuarta, tendríamos de u es esto, y aquí tendríamos desde p elevado a la cuarta, y esto nos quedaría menos p elevado a la cuarta, queda igual. Y en el otro caso me quedaría, aquí tendríamos menos 0 elevado a la cuarta, y esto es igual a 0. Es decir, nuestra integral iría, ese sí está bien fundamentada, nos quedaría, sería integral de quién, bueno, pues sería desde menos p elevado a la cuarta potencia hasta 0 de quién, me quedaría de menos un cuarto, ajá, y tendríamos nosotros e elevado, aclaro, aquí no nos quedamos con la idea que nos va a quedar así, y tendríamos aquí de e elevado a la, me quedaría u. Bien, aquí tendríamos diferencial de u. Aquí no es necesario cambiar los límites de integración porque es claro que menos p elevado a la cuarta es mucho más pequeño que el cero. Por lo tanto, me quedaría menos un cuarto de quién. Bueno, pues nada más tendríamos que sustituir. Nos quedaría aquí de e elevado a la u. Y bueno, evidentemente esto es igual a menos un cuarto de quién. De e elevado a la menos p elevado a la cuarta potencia, y en el otro caso me quedaría menos un cuarto, multiplicado por, me quedaría, tendríamos aquí menos e elevado a la cero, porque recuerden que es el límite superior menos el límite inferior. Por lo tanto, bueno, en este segundo caso me quedaría esta misma expresión. Y aquí me quedaría más 1. Y ya tendremos esa expresión desarrollada. Ahora vamos a sustituirlo en nuestro respectivo límite y nos va a quedar igual. Tendríamos nosotros el límite y la expresión sería menos un cuarto de ¿quién? Menos un cuarto de e elevado a la, sería menos p elevado a la cuarta potencia. Muy bien, más 1. Evidentemente, perdón, no es 1, es más un cuarto. ¿Por qué? Porque si da 1, pero multiplicado por un cuarto, me da un cuarto. Entonces aquí tendríamos un cuarto. Y bueno, al final tendríamos nosotros, vamos a ver qué pasa con esa función cuando tenemos menos un cuarto por e elevado a la menos p elevado a la cuarta. Podemos tomarlo sin el menos, porque finalmente nada más es una reflexión de la misma función, pero lo que nos interesa es justamente el valor de e elevado a la menos p sobre 4,
Ujú. Y bueno, nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos la misma función, ajá, pero si le colocamos el menos, fíjense bien, a ver, voy a tomar, bueno, voy a dejar de presentar y voy a colocar nuestro programa de apoyo. Bueno, fíjense bien. Es relativo aquí si de pronto ustedes lo toman como menos, ajá, o bien lo toman como más. Lo único que cambia es la orientación justo de quién, bueno, pues de cómo está nuestra gráfica. Y si hacemos que esa P tienda a menos infinito, nos vamos a dar cuenta que estamos en el lado izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo se va acercando o si bien se va asemejando cada vez más hacia en la parte de cero. Entonces también tiende a irse hacia cero. Ujú. Por lo tanto, nos quedará de la siguiente forma. Bueno, aclaro, esto es justo el recurso geométrico que tenemos, pero evidentemente lo que podemos hacer, bueno, es nada más copiar nuestra gráfica y darnos cuenta que en efecto se está cumpliendo esa propiedad, o sea, no importa que vaya infinito o menos infinito, de todas maneras se tiende a ir hacia cero. Aclaro, como que el punto más alto lo va a tener en este piquito, que en este caso sería únicamente cuando tenemos aquí de un cuarto. Ujú. Muy bien. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? Dejo de presentar y voy a colocar mi presentación original. Bueno, en este caso me queda cero más un cuarto y esto es igual a un cuarto, dado que me quedó también un cuarto y en la anterior tendríamos también nosotros un cuarto. Aclaro, no me interesa tanto el valor, sino el ver que como sí me dio un valor, aclaro, no es que yo ponga un cuarto más un cuarto, sabemos que va a ser 2/8, que es lo mismo que un cuarto. Ujú. En este caso, perdón, 2/4 sería un medio. Y bueno, evidentemente aquí nosotros tendríamos que la integral impropia va a converger. Bueno, déjenme como estructurar bien las ideas. No sé si pueda yo cambiar de diapositiva. Bueno, lo hago a reserva que alguien me comente lo contrario. Muy bien. Bueno, entonces reitero, en este caso, nosotros tendríamos, déjenme borrar esta parte, es seguir un procedimiento similar, no hay como nada nuevo, ¿sale? Entonces déjenme poner nuestra respectiva gráfica. Ok, y bueno, evidentemente nuestra integral aquí tendríamos es igual, nos quedaría un cuarto más un cuarto, que esto es igual a 2/4 y esto es igual a un medio. Eso quiere decir, nosotros podemos aquí concluir, déjenme poner un cuadro de texto, por lo que la integral impropia converge. Una cosa, muchachos, aquí muy importante mencionar que no solamente nos quedamos con el respectivo resultado, sino también tenemos que colocar si converge o no. Inclusive en las tareas que yo califiqué, en algunos venían de pronto como que me ponían el resultado, pero hasta ahí se quedaban. Pero recuerden que en este tipo de integrales tenemos que ser muy específicos entre si converge o no converge. ¿Y por qué hago esta mención? Bueno, porque había un ejercicio donde una me sale que converge y la otra me sale que diverge, es decir, cuando dividimos en el intervalo correspondiente. Y de pronto ustedes me ponen que la primera da infinito y la segunda da, si no mal recuerdo, era un medio. Pero ya no me ponen a qué concluyen. Entonces, no solamente basta con que de pronto ustedes digan, pues ya nada más es como la situación de sacar los valores, si es que lo tiene o no lo tiene, sino de ahí que concluyen. Ujú.
Bien, ¿tenemos alguna otra duda con respecto a otro ejercicio? Ustedes díganme. Ustedes díganme alguna otra duda con respecto al ejercicio o les decía, continuamos con la parte de los sólidos en revolución. Díganme con toda confianza. Bueno, entonces, dado que no tienen más dudas, entonces voy a continuar con el método de arandelas correspondiente a volumen en sólidos en revolución. ¿Sale? Ok, bueno. Fíjense bien, entonces, bueno, esta parte, hasta aquí dejamos finiquitada la parte de nuestro repaso. Reitero, lo que vamos a trabajar ahorita es la situación de los sólidos en revolución cuando tenemos dos figuras a rotar. Entonces, fíjense bien. Déjenme, voy a aperturar uno de los archivos. A ver. Ok, fíjense bien. Cuando nosotros tenemos de pronto dos funciones, ¿sale? Y las ponemos a girar con respecto al, pensemos, todavía seguimos en el eje X o en el eje Y, ¿sale? En este caso, por ejemplo, y seguimos todavía con la parte de hacer con respecto a ciertos discos. Fíjense bien, déjenme poner, voy a duplicar diapositiva. Ujú. Ok, fíjense bien. A ver, vamos a colocar entonces como subtítulo método de Arandela. Y método de la Arandela para sólidos en revolución. Muy bien. Bueno, fíjense bien. Primero y antes que todo, debemos de ver qué es justamente una arandela, ¿sale? Entonces, ojo. Ok, fíjense bien. A ver, voy a dejar de presentar y voy a colocar aquí
Claro. Eso es como nuestro recurso más elemental para poder buscar algo. Una arandela. Una arandela no es otra cosa más que un disco perforado. Inclusive los CDs que nosotros tenemos en casa, los DVD, como tienen algo perforado, se les suele llamar también una arandela. En el contexto de la ingeniería, aclaro, no estoy hablando sobre los discos. Nosotros entendemos una arandela como algo que se le llama una rondana, ¿sale? Así se le llama coloquialmente. Entonces, evidentemente las arandelas, ¿para qué me ayudan en la ingeniería? Bueno, me ayudan para reforzar un tornillo, si lo pensamos desde el punto de vista mucho más elemental posible. Entonces, esto es lo que es una arandela. Matemáticamente es un disco perforado, ¿sale? Pero esta perforación ocurre justamente por dos funciones. Entonces, aclaro, una arandela no es otra cosa más que un disco perforado, pero coloquialmente se le conoce como rondana. Ok, fíjense bien. Continuamos entonces y esto nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, anotamos método de arandela para sólidos en revolución. Entonces, anotamos una arandela. Ok, déjenme aquí, voy a ponerlo en otro tipo de letra. Una arandela es un disco perforado formado por dos funciones. Ok, entonces, bueno, pues es claro aquí que nosotros vamos a tomar dos funciones y las tenemos que poner a girar, ¿sale? ¿Eso qué significa, muchachos? Bueno, significa entonces que pensemos que nosotros tenemos una cierta región. Entonces, a ver, déjenme tomar una captura del libro que estoy utilizando, que es el libro de Denis Gesil, ¿vale? Entonces, fíjense bien, tenemos una región. Aquí está mi respectiva región. ¿Ok? Ojo aquí, voy a colocar que esta parte sería nuestra región. Muy bien, tendremos aquí una cierta región donde nosotros estamos formando por dos tipos de funciones. Y bueno, evidentemente aquí vamos a ponerla a girar con respecto a ya sea cuál sea de los ejes. Y cuando nosotros lo ponemos a girar, evidentemente me genera un disco perforado. Eso es a lo que llamamos una arandela. Entonces aquí, ojo, porque tenemos nosotros esta situación de que tenemos aquí la F, aquí sería la G, y este espacio entre la función de abajo con respecto al eje de rotación es esta perforación que estamos teniendo acá. Esto es a lo que le llamamos nosotros una arandela. ¿Vale? Y bueno, evidentemente el sólido que se genera nos va a quedar de la siguiente forma. Ok, déjenme tomar aquí la respectiva función. Y esta parte, aclaro, esto sería justamente nuestro sólido en revolución. Muy bien. Para encontrar el volumen de esa expresión, déjenme tomar aquí una ecuación. Podemos nosotros tomar evidentemente cada uno de ellos, es decir, tendríamos nosotros volumen es igual y tendríamos la integral desde A hasta B. ¿De quién? Pensemos aquí, vamos a trabajar con respecto a la respectiva función que está arriba menos la que está abajo, aludiendo aquí en todo momento el hecho que nosotros ya habíamos visto que es justamente la parte
de área entre curvas, ¿sale? Tenemos que hacer un acotamiento también aquí. Entonces, recordemos que para una primera función tendríamos, sería pi por, sería en este caso, déjenme ponerlo entre corchetes, y aquí voy a poner f de x y todo eso elevado al cuadrado. Pero evidentemente aquí, por ejemplo, tendríamos menos, porque le quitamos es lo de arriba, menos lo de abajo. Entonces aquí sería g de x. Aclarando que tenemos aquí dos funciones, justo aquí lo vemos, esta sería f de x y aquí tendríamos g de x. De tal manera que si nosotros colocamos en una sola integral, entonces me va a quedar justamente como integral desde a hasta b. ¿De quién? Nos quedaría de pi por, tendríamos nosotros, déjenme ponerlo entre paréntesis, y tendríamos aquí corchete elevado al cuadrado, y aquí tendríamos f de x, ajá, menos, tendríamos aquí g de x. Ujú. Y bueno, evidentemente esto nos quedaría diferencial de x. Entonces, el volumen de un sólido en revolución, cuando tenemos dos, es la misma idea cuando nosotros trabajamos justo con la situación de área entre curvas, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente nosotros tendríamos esta diferencia respectiva de cuadrados. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto al método. Bien, anótenlo por favor y ahorita vamos a un ejemplo en GeoGebra. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, muchachos. Bueno, fíjense bien. Entonces vamos a un ejemplo para calcular el volumen de ese sólido en revolución. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo sencillo a fin de que entendamos cómo es que funciona todo esto. Bueno, fíjense bien, nuestro ejercicio sería el siguiente. Encuentra el volumen del sólido generado por las siguientes funciones alrededor del eje X. Muy bien, déjenme aquí, voy a ponerlo. Ok, bien, ahí está. Bueno, fíjense bien. Déjenme poner las respectivas funciones. Y tendremos nosotros, a ver, un momento, aquí está. Así. Ok, tendremos nosotros la primera función que sería y es igual a x más 2. Tendremos, reitero, vamos a hacer un ejemplo sencillo y ahorita vemos qué sucede con lo demás. Ok, tendríamos nosotros
y es igual a x, nuestra segunda función. Tendremos también, sería en este caso, x igual a 0 y x igual a 3. X igual a 0 y bueno, evidentemente nos quedaría x es igual a 3. Muy bien, perfecto. Entonces ya tenemos este par de funciones. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, evidentemente pues tendríamos nosotros que ver cómo va la gráfica de dicha función. Anótenlo por favor en lo que yo preparo GeoGebra. Bien, voy a hacer una ligera modificación. Voy a ponerle aquí nada más f de x. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que tengo que ver cuál es la que está arriba y cuál es la que está abajo. Bueno, fíjense bien. Nada más estoy nombrando de distinta manera a nuestra respectiva función. Ok, bueno. Entonces, esto nos queda de la siguiente forma. Vamos a tenerlo como, fíjense bien, voy a dejar de presentar y vamos a colocar GeoGebra. Y tendremos nosotros lo siguiente. Empezamos primero con la función f de x es igual a x más 2. Es esta recta. Y tenemos la función f de x, perdón, g de x es igual a x. Evidentemente, aquí tendremos dos rectas que son paralelas. ¿Y cómo sabemos que son paralelas? Bueno, porque sabemos desde geometría analítica elemental que las rectas paralelas tienen la misma pendiente. Recordemos que la pendiente no es otra cosa más que el número que acompaña a la x. Entonces, para ello necesitamos otros acotamientos. Por ejemplo, tendremos el acotamiento para x igual a 0, que ahorita lo pongo en otro color, y el segundo para x es igual a 3. Entonces, evidentemente nosotros tenemos estas dos funciones graficadas desde 0 hasta 3. Entonces, fíjense bien, déjenme colocar función. Vamos a poner f de x desde 0 hasta 3 y tendríamos ese pedacito. Y nosotros tendríamos que la función g de x sería desde 0 también hasta 3. Entonces aquí tendríamos este pedazo. Por lo tanto, fíjense bien, déjenme quitar esta parte la quitamos y está enlazada con estas dos rectas. Entonces, fíjense bien, déjenme aquí, voy a cambiarlo de color. Sería aquí esta expresión. Ok, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, podemos ya quitar las ecuaciones y sabemos que esta va a ser nuestra región, que sería girado con respecto al eje X. Déjenme poner la ecuación del eje X, que es cuando y es igual a 0, a fin de que yo pueda colocar, fíjense bien, pensemos nosotros, sería en color morado, y ya tendríamos el eje de rotación. Entonces, aquí ya tendremos esta función, bueno, este par de funciones, las cuales vamos a tener que girar con respecto al eje X. Y bueno, evidentemente, pues aquí tendríamos que hacerlo por separado a fin de ver cómo va girando. Entonces, fíjense bien, nos va a quedar, ahorita abro la vista en 3D, déjenme crear, primero voy a ponerle su respectiva etiqueta. Y bueno, nos va a quedar aquí, sería f de x es igual a x más 2. Y en el otro caso tendríamos nosotros que g de x es igual a x. Por lo tanto, fíjense bien, nos quedaría de la siguiente forma.
tendríamos nosotros. Ok, voy a ponerlo en color azul y esta parte la voy a poner en color naranja. Ok, bueno, fíjense bien, ya tenemos esas expresiones y bueno, déjenme tomar una captura para ver cómo van nuestras respectivas funciones. Muy bien. Aclaro, dado que teníamos nosotros rectas paralelas, tuvimos que acotarla con x igual a 0 y x igual a 3. Eso es muy común que suceda, no hay ningún problema, pero aclaro, tenemos que ser muy específicos en ver de dónde a dónde va, ¿sale? Porque evidentemente son paralelas y sabemos que nunca se van a tender a cortar. Ok, muchachos, fíjense bien. Vamos a crear entonces nuestro deslizador. Entonces vamos a ponerle aquí el ángulo. Vamos a ponerle 760, ¿está bien? Ok, aquí está. Y vamos a crear un deslizador para la segunda función. Entonces, déjenme ponerle ángulo. Le voy a poner beta sin ningún problema. Y aquí sería hasta 760. Muy bien, aquí está. Ahora voy a aperturar nuestra vista en 3 dimensiones. Ok, ahí ya tenemos nuestras respectivas funciones. Déjenme, voy a ver qué pasa con los mínimos. Sería desde menos 6 hasta 6. Desde menos 7 a 7. Y también el eje Z vamos a ponerle desde menos 8 hasta 8. Ok. Déjenme ponerle aquí en eje Y vertical a fin de que podamos ver cómo es que está funcionando. Noten aquí ya tenemos nuestro par de funciones. Déjenme, yo creo que voy a cambiar el color de la función x más 2 justo para no confundirme con la parte de los ejes. Lo podemos colocar en, pensemos en color café. No, no me gusta mucho. No, sí, sí, así lo dejamos. Ok, fíjense bien, entonces ya tendremos aquí nuestra respectiva rotación si lo queremos ver. Y bueno, evidentemente pues vamos a tener que ver cómo es que van girando. Para ello recuerden que vamos a utilizar nuestro comando rotación axial y vamos a comenzar con esta función alrededor de este eje y que el ángulo en este caso sea alfa. Para ello déjenme utilizar aquí nuestro respectivo eh, teclado. Entonces aquí tendríamos alfa y tendríamos aquí, sería en esta parte, ¿vale? Y bueno, también vamos a ver lo mismo con la rotación con el siguiente, sería esta función con respecto a este eje y tendríamos aquí que sería beta. Entonces, aquí lo quedamos. Y bueno, evidentemente, pues ya nada más tendremos que ver cómo es que van girando. Para ello, déjenme, voy a poner aquí. Tendríamos aquí en mostrar rastro, mostrar rastro. Y bueno, vamos a poner a girar ambos. Entonces, noten cómo en este caso, estamos generando nuestro respectivo sólido a partir de este círculo que nos genera como una especie de arandela. ¿Por qué? Porque justamente nosotros tenemos esta parte de este disco. ¿Estamos de acuerdo? Que es decir, nos quedaría el huequito que estamos viendo acá. No sé si tenemos alguna duda hasta aquí, muchachos. Ustedes digan, con toda confianza. Aclaro, ahí estamos viendo nuestra respectiva arandela. ¿Dudas? ¿Seguros que es claro? A ver, déjenme ver el eje X, que no me gustó. Voy a ponerle desde menos 10 hasta 10. Ok, muy bien. Se supone que ya tenemos que verlo de una mejor manera. Noten cómo aquí tenemos nuestra respectiva arandela. Ahí está. Y bueno, déjenme aquí nada más voy a tomar una captura.
Ok, perfecto. Dejo de presentar. Lo copio y lo pego. Ujú. Y bueno, vamos a calcular nuestro volumen de ese sólido generado. Recuerden, ese es el objetivo. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros, déjenme, voy a regresar a mi presentación original. Y bueno, es evidente aquí que ya sabemos quién es la que está arriba, que sería x más 2, y la que está abajo. Por lo tanto, fíjense bien, nuestro volumen me quedaría de la siguiente manera. Déjenme borrar esta parte, ¿vale? Y ya sabemos que los límites de integración serían justamente, a ver, déjenme ponerlo aquí, sería el volumen. Sabemos que va a ir desde 0 hasta 3. Entonces, ojo aquí, porque el volumen de ese sólido me va a generar de la siguiente manera. Vamos a tener f de x, que en este caso sería x más 2 al cuadrado, x más 2 elevado al cuadrado, y en el otro caso me quedaría menos x elevado al cuadrado únicamente. De tal manera, bueno, claro, aquí va a ir desde 0 hasta 3, y bueno, es claro aquí que si nosotros desarrollamos, nos va a quedar volumen es igual a pi, y bueno, déjenme quitar esta parte, me quedaría x elevado al cuadrado, más me quedaría 4x más 4 menos x elevado al cuadrado. Podemos simplificar, hacer ciertas simplificaciones y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros únicamente que el volumen va a ser 4x más 4. Y aquí lo que podríamos hacer es solamente integrar y nos va a quedar, sería, podemos factorizar un 4, sería 4pi, y aquí tendríamos en este caso, sería fracción, y aquí tendríamos x elevado al cuadrado sobre 2 más, me quedaría x. Y bueno, es claro que en 0 no tendría sentido, pero en 3 sí podríamos sustituirlo y nos quedaría 4pi por, y me quedaría en este caso, sería 3 al cuadrado, me quedaría 9 medios, más 3. Y bueno, aquí nos quedaría, ojo acá, dejen, voy a subir esta parte, estoy a 3 minutos de terminar la clase, no se preocupen, ahorita ya sí lo tengo que terminar. Y bueno, nos va a quedar en este caso 9 medios más 3, nos quedará que el volumen vamos a tener que sería 4pi. ¿Por cuánto? Bueno, pues me va a quedar en este caso, tendríamos nosotros la evaluación de esta función, lo cual tendríamos nosotros, a ver si es x al cuadrado sobre 2, ajá, sería 9 medios más 3, me quedaría fracción, tendríamos aquí 2, y bueno, aquí nos quedaría como, sería 9 más 6, entonces esto nos quedaría igual, tendríamos nosotros 4 entre 2, me queda 2 por pi, multiplicado por 15, y bueno, el volumen me quedaría 30 pi, ¿sale? Y tendríamos ya nosotros que el volumen de ese sólido, al generarse por nuestras dos rectas, nos genera que va a ser 30 pi. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Ok, nada más como comentario final, porfa, hagan el examen, no está todo perdido, todavía pueden salvarse, y bueno, es claro que yo tendré que hacer recuperaciones a fin de que pasemos la mayor cantidad posible. Reitero, es por la situación en la que estamos viviendo en estos días. Aclaro, échenle ganas, no debe de haber ningún problema, y bueno, recuerden que nos vemos el día de mañana en nuestro examen. Cuídense mucho y bueno, pues cualquier duda, pues estaré al pendiente del correo. Que pasen bonito día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día, hasta luego. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta luego.